vamos a hacer un boceto de una pieza con un corte. Cogemos, por ejemplo, en esta perspectiva solométrica, para eso utilizamos la regla y los ejes. Marcamos, por ejemplo, un eje vertical, el eje Y y el otro eje X. Bueno, tenemos los tres ejes y ahora aprovechamos para, con la plantilla de elipses, ya que nos marca aquí la posición de los ejes principales y otros dos ejes, colocar la posición de la pieza. Vamos, por ejemplo, a continuar este eje y aprovechamos entonces ya esta elipse. Lo mismo, prolongamos este eje y vamos a coger, por ejemplo, esta elipse misma. Entonces, como vemos, marcamos ahí el punto y el otro punto junto con los otros dos puntos por los ejes, marcando aquí ya entonces una elipse que tendrá el eje menor ortogonal coincidente con el eje Y. Eso quiere decir que por aquí ese cilindro va a seguir la dirección del eje Y por aquí también. Y por supuesto el eje mayor de la elipse es ortogonal a ese eje. Quiere decir que este ángulo es igual que este también. Bueno, nos acercamos un poco. Tenemos un cilindro, vamos a coger ese mismo, tenemos una elipse, vamos a coger esa misma elipse para dibujar nuestro cilindro. No tomo las medidas para ir más rápido, pero se supone que ahora vamos a hacer un cilindro y dentro otro menor. Cojo otra vez aquí el eje menor de esta elipse y marco más o menos a una distancia, vamos a poner, dejando más o menos una medida de 3 cilindros igual que este. 1, 2, 3 o poco más. Vamos a poner por aquí el otro cilindro. Entonces otra vez eje menor de la elipse y marcamos posición del cilindro. Y lo mismo aquí con el mismo grosor. Vamos a ver si ajustamos un poco. Esto tiene 8 milímetros parece. Pues por aquí pasará la otra elipse. Volvemos a coger el eje menor de la elipse coincidente con el eje Y y decíamos que pasaba por ese punto. Supongo que estaremos cogiendo bien la elipse. Sí. Mejor es fijarse en el número. Bueno, tenemos aquí la otra elipse que ya nos construye el cilindro. Y por último, este es mayor. Bueno, una vez que tenemos este cilindro, otro enlazado con ese. Si por ejemplo cogemos este, es bastante parecido, vamos a coger este. Entonces el eje mayor de la elipse debe coincidir con el eje mayor de esta elipse. Os digo la alineación, lógicamente el tamaño no. Y esa misma elipse vendría aquí. Pero bueno, ya no se ve, por tanto marcamos aquí la dirección del eje Y. Y lo mismo aquí, la dirección del eje Y. Bueno, tenemos ya
estos dos cilindros, uno que enlaza ambos de menor tamaño, y vamos a coger ahora aquí un hueco interno con otra elipse todavía menor. Vamos a coger, por ejemplo, esta también centrada. Habría que marcar la posición del eje mayor para ser más precisos, pero bueno. Bueno, todas las elipses son isométricas y coinciden aquí por estar centrados los ejes mayores y menores de las elipses, por lo menos la posición. Bueno, por último, si centramos aquí en el punto medio del centro de esta elipse y de esta, que son las dos interiores, cogemos el punto medio, vemos la distancia que hay. Empieza aquí el centro de la elipse en el 0, hasta el centro de esta parece que hay 24. Bueno, pues cogemos ahora 12 unidades y ahí tenemos el centro. Bueno, eso quiere decir que siguiendo la dirección del eje Z, por aquí se va a enlazar, esto habría que hacerlo con escuadra y cartabón, pero con el trípode me resulta imposible, aquí se va a enlazar otro cilindro vertical. Entonces cogeremos otro cilindro del mismo tamaño que estos, y tenían de medidas ...28. Que es el eje mayor. Bueno, cogemos entonces el cilindro 28, 22, 25, 28, que es este. No, es este. No, es el 25. Y centramos ahora aquí la nueva elipse. Nos fijamos con coger la longitud, el eje mayor, el eje menor de la elipse es suficiente. Y ahora otra vez esta medida, que no me acuerdo cuánto era, parece que 8. Marcamos aquí la posición del 8. Bueno, este parece algo distinto, pero bueno. Entonces tenemos aquí el nuevo cilindro. Y vamos a hacer también el mismo hueco que practicamos aquí. Es un hueco pasante, pero aquí va a tener una rosca y luego es un cilindro. Parece que es este. O sea que es el 12. Marcamos aquí la vertical, aquí también. Bueno, y por último, una vez ya que tenemos los 3 cilindros y el interior, aquí habría otro también con el mismo tamaño respecto a esto, o sea, esta distancia la cogeríamos, la pondríamos a partir de aquí, bajaríamos una vertical. Y lo mismo, esta distancia a partir de aquí, una vertical. Bueno, dos cilindros que tienen el mismo diámetro se cortan según dos circunferencias. O sea, tenemos un cilindro, una circunferencia y otra, algo como esto, así. Un cilindro, otro cilindro. Y aquí tenemos una circunferencia de intersección y aquí otra de intersección. Por lo tanto, el cilindro viene por aquí y hace esto. Lo mismo así.
Bueno, algo como esto. Bueno, pues aquí es lo que va a pasar. O sea, bajamos por aquí a partir de esta elipse una línea y traemos por aquí a partir de la zona de la dirección del eje Y. Bueno, ya que tenemos la elipse, la dirección del eje Y, si cogemos aquí la dirección del eje, bueno, esto era el Y, entonces este será el X. Entonces, esta es la dirección de la sonometría, que será una línea que es paralela a esta de aquí. Bueno, pues necesariamente esto viene por aquí, siguiendo la dirección del eje Y. Luego se mete exactamente una vez que corta aquí a la dirección del eje Y. Viene por aquí. Bueno, y este será el punto intermedio, el punto medio entre estos dos. Levantamos una vertical. Y sabemos que la circunferencia es esta. Aquí viene esta línea que corresponde a esta. Y esta que corresponde a esta, que pasa por el punto medio. Bueno, por tanto, a partir de aquí ya dibujaremos una circunferencia que venga por aquí. Aquí ya no nos vale la plantilla de elipses. Pues aquí, más bien, si hacemos línea por línea, o sea, una generatriz y otra de un mismo plano, vamos obteniendo los puntos de intersección de esta elipse. Pero yo, para no llenar esto de líneas y buscar ahí los planos, ya directamente voy a hacer aquí lo que pienso que vendría la línea por aquí, y luego por aquí debajo hasta este grosor, pues vendría por aquí tangente. Y tenemos ya las dos elipses. Entonces, esta es la intersección, la línea de intersección, y esta también de los dos cilindros. Bueno, por último vamos a hacer aquí un corte siguiendo por aquí la dirección del eje Y. Cogemos un corte de cuadrante, marcamos una vertical, aquí igual. Aquí el tipo de tuberías es un tipo de tuberías de tipo cónico, o sea que tienen algo de pendiente, así. Y luego se mete y ya baja en vertical. Este punto y este pueden estar en contacto dejando un hueco en el medio o ser tangentes. Vamos a marcar por aquí. Esto tendría que coincidir exactamente con el eje Z. También es algo que nos marca la elipse. Pues viene por aquí. Otra vez aquí, en vez de venir en paralelo, baja un poco el hueco cónico con una pendiente de 3,6 grados más o menos suele ser, y aquí ya bajamos la vertical. Bueno, a partir de aquí, igual que bajamos y le dimos aquí esta medida, aquí le daremos la misma, dejando aquí un cuadrado, ya que la pieza es simétrica. Y al ser un cuadrado en asonometría, esto es un rombo, de manera que los dos triángulos estos son simétricos respecto al eje X. Bueno, tal cual. Y esta será vertical y esta vertical, y esto será la dirección del eje Y y la dirección del eje Y. Bueno, con lo cual ya tendríamos esto. Vendría por aquí esta línea. Aquí haríamos, vamos a cortar, por ejemplo, todo por aquí hasta abajo. Seguimos la dirección por la parte inferior. Levantamos una vertical a partir del final del cilindro. Y la misma medida que cogimos aquí se la damos también aquí, de manera que también la superficie cónica abre hacia ahí, abre hacia ahí. Estas dos líneas irían hacia el mismo punto. Entonces aquí le volvemos a dar el mismo grosor con la hendidura interna que aquí nos falta, que es la hendidura que corresponde aquí a esta medida. Bueno, eso quiere decir que aquí el cilindro, la sección viene por aquí, la parte de abajo. Por tanto, a partir de aquí
le damos este mismo grosor. Acerco un poco. Bueno, y vamos a llegar exactamente hasta la mitad del eje aquí, hasta la posición del eje. A partir de aquí es una circunferencia que será tangente a esta superficie cilíndrica, entonces hay que coger otra vez la misma elipse. Cogemos la misma elipse, la desplazamos y va a llegar exactamente en la parte más baja, era esta elipse, y decíamos que esto venía por aquí hasta este punto, es el eje, este punto. O sea que por aquí tiene que venir la elipse. Cogemos esa misma elipse, cogemos la posición del eje menor y decíamos que pasaba por aquí. Entonces marcamos ese punto, ponemos ahí el trozo de elipse y sabemos que es tangente en el borde y sube exactamente hasta este punto, que es por donde viene aquí la posición del eje. Bueno, una vez que tenemos esto también, en realidad el eje era este. O sea, cogimos la línea, cogimos la de al lado. O sea que ahí es fácil equivocarse. O sea, ese no era el eje. O sea, sí cogimos bien el eje vertical, pero el extremo es lo que no se cogió bien. Entonces decía, esto viene hasta este punto, o sea que la elipse sale de este punto y es tangente a este cilindro. Estamos haciendo aquí un corte, quitando un cuarto de la pieza. Entonces, viene por aquí y esta es la intersección. A partir de aquí tenemos una elipse y la otra. Entonces volvemos a coger esa misma elipse, que era esta, y ahora la trazamos aquí, colocando el eje sin salirnos del eje. Y de manera que el eje menor coincide con el eje Y. Entonces, ahora sí que tenemos esto exactamente hasta donde nos marca aquí la posición de esta línea, que es también la posición de este eje. Y ahora la parte interna de este cilindro con el grosor nos lo da esto. Entonces ahora cogeremos una elipse que todavía no hemos cogido y corresponde al grosor interno, parece que es esta. Marcamos la posición de un eje, la posición del otro eje y ahí parece que ya la tenemos. Vemos que aquí coincide con el eje X y aquí coincide con el eje Y. Entonces debemos llegar exactamente hasta este punto, de manera que sale de aquí. Bueno, tenemos entonces este fragmento, podríamos hacer la elipse interna, todo, y ahora esto debe llegar en vertical exactamente hasta la simétrica respecto a este eje en este punto. Por tanto, viene por aquí, hacemos la simétrica y también la simétrica de esto. O sea que podemos hacer aquí una vertical, traemos por aquí esta línea, sabemos que es la superficie cónica y luego viene por aquí. Esto debe quedar igual que aquí. Viene por aquí siguiendo la dirección esta del eje X y aquí una vertical para luego meterse hacia adentro. Bueno, creo que ya está completa. Ahora solo hay que marcar bien las líneas por donde iría. Entonces remarcamos las líneas. Entonces vendría por aquí, por ejemplo, por aquí, por aquí. Sigue aquí la dirección hacia adentro, la superficie cónica. Mientras que aquí es paralela al eje Y, vertical, vertical, dirección cónica, lo mismo aquí, dirección cónica, simétrica respecto a esta línea, sabiendo que este es el eje de simetría, esta también es simétrica, esta es simétrica también, esta es simétrica, así respecto a este eje,
que habría que marcar una distancia igual, y esto también, hasta bajar aquí a la curva elíptica. Bueno, y aquí bajábamos hasta abajo también con la superficie cónica, que concurriría con esta en un mismo punto, y aquí la vertical, esto, y la dirección del eje este. Bueno, como ahí hay mucha línea, lo que vamos a hacer es marcar a bolígrafo para remarcar un poco mejor lo que quedaría. Entonces tenemos aquí esta línea, tenemos esta, una regla que nos deje trabajar un poco más, de forma más fluida. Tenemos aquí esto, la vertical, esta su simétrica, esto, vertical, horizontal, siguiendo la dirección del eje y siempre mismo grosor, vertical y curva elíptica, circunferencia en el espacio. Pues llega hasta aquí y ahora hacia aquí la curva elíptica. Esto ya lo podemos hacer con la plantilla de elipses para que quede un poco mejor. Pues marcamos aquí la posición de la elipse. Exactamente hasta el punto donde llega, bajamos una vertical y hacemos aquí otro tramo elíptico. Bueno, estamos haciendo la sonometría isométrica de esa pieza cortada a un corte de cuadrante. Entonces, ponemos aquí esto. Otra vez cogeremos la de elipses y marcamos lo que nos queda aquí. Entonces, posición del eje y es media elipse. Entonces, marcamos la posición de la media elipse hasta aquí. Y lo mismo de la interna, aquí, viendo la posición del eje. Aquí bajamos la vertical, tangente, dirección del eje y elipse tangente. Bueno, ahí por detrás no se vería, la intersección esta tampoco se vería a partir de aquí en este punto de contacto aquí entre los dos cilindros. Elipse interna para esta menor, eje mayor para la elipse, marcamos ahí la posición y llega exactamente hasta aquí. Bueno, por último concluimos esta. Aquí ya dijimos que podríamos marcar la posición toda de la rosca, pero bueno, no vamos a entrar en detalles, y aquí también, y lo mismo aquí y aquí. Entonces esto bajaba y venía por aquí, lo mismo por aquí, manteniendo siempre el mismo grosor de intersección de los dos planos aquí, y luego el saliente, la parte más protuberante esta, de manera que esta elipse que nos queda aquí pequeña se vuelve a repetir, es esta, a partir de este punto. Tenemos que ver que coincide con este el eje mayor. Entonces venimos por aquí y el punto final de este lo traemos por aquí. Bueno, ahí tenemos ya el saliente correspondiente a ese cilindro. Bueno, seguimos la dirección esta del eje y tenemos ahora otra elipse igual que esta interna. Tenemos eje mayor, vertical y eje menor. Otra por ahí tangente y ahora la elipse que cogíamos que era la elipse mayor aquí, con el eje menor coincidente con el eje Y. Y ahora aquí la tangente, ambas elipses. Para ser más preciso, más vale hacer primero la elipse
porque al inclinar un poco el eje puede que no salga muy ajustada. Entonces mejor hacer primero la elipse que entrará tangente a esta línea. Y por último, la intersección de este cilindro con este de aquí nos provocará aquí otra intersección según el mismo método que vendrá por aquí. Bueno, que también se podría calcular, y lo mismo este cilindro interno aquí provocará aquí otro cilindro también interno en la parte inferior. Yo estoy cogiendo el mismo, pero al ser cónico tendría que ser ligeramente más pequeño. Vamos a coger uno más pequeño, también habría que aplicarlo aquí. Pero bueno, como solo se ve un tramo pequeño, así tampoco importa. Y ahora habría que marcar aquí la rosca sin entrar en muchos detalles, que lógicamente es una hélice. Y lo mismo aquí. O sea, todo esto. Una hélice o helicoide es una curva que sigue un giro más un desplazamiento. O sea, esto ya es algo oblicuo, no sigue la curvatura del contorno de las elipses, sino que tiene un comienzo en un punto de la elipse y no hay simetría respecto a este eje. Bueno, aquí parece que debería entrar más tangente, todas un poco, pero bueno, como ya se hizo ojo, calcular un helicoide aquí sería algo complicado. Bueno, y por último, la norma nos exige que marquemos las líneas a 45 grados, ya que es un corte imaginario. La pieza no está cortada realmente, sino que solo es para ver el interior. Entonces tenemos ese corte, y ahora variando la dirección, ya que sería un plano de corte, por aquí vienen las líneas simétricas respecto al eje vertical. Y estas mismas sirven para esta cara. Serían la continuación. Líneas finas, equidistantes. Y manteniendo siempre, si se puede, la misma distancia entre ellas y el paralelismo. Bueno, tendríamos ya, parece que la pieza completa, y ahora se trata de hacer las vistas. Entonces, en asonometría sabemos que podemos abatir las caras. En principio vamos a hacer a mano alzada las vistas y una acotación. Entonces tenemos un alzado, sería esa vista. Aquí vamos a terminar el cilindro, venía por aquí con esta distancia. Esa misma distancia se verá por aquí una pequeña línea. Bueno, hay que comprobar a ver si falta algo. La línea esta hasta aquí atrás. El cilindro la parte interna vendrá por aquí, a lo mejor se ve un poco. Y aquí estaría el detalle de la rosca. Bueno, tenemos esto y vamos a hacer planta alzada y perfil. Pues así también en plan rápido, ya que es un boceto. Lo ponemos de este lado, luego hablamos de los abatimientos. Quitamos esto. Y rápidamente tenemos, visto desde arriba se ve esta circunferencia y en los extremos se vería algo como esto. Entonces tenemos una circunferencia, vamos a hacer rápido, luego la interna, podría ser por ejemplo esta. Luego marcamos una línea fina para la rosca, está por dentro, por lo tanto marcamos una circunferencia mayor.
concéntrica con las dos anteriores. Bueno, tendría que ser concéntrica. Los cilindros tienen el mismo grosor, marcamos una línea horizontal, otra línea horizontal, y ponemos los cilindros, parece que casi son tangentes, marcamos aquí la posición del otro cilindro y del otro. Son cilindros ortogonales en el espacio. Bueno, tenemos ya la vista en planta y nos falta el cilindro interno, que será este. Manteniendo aquí una distancia, pues, equidistante respecto a la parte de abajo. Bueno, tenemos ya ese cilindro. O sea que viene por aquí, por aquí. Esta línea desaparecería, nos quedaría esta de aquí arriba, y la misma, esta de aquí arriba, por aquí y por aquí. Marcamos ya la posición de los ejes de simetría. Y lo mismo aquí por el medio. Bueno, tenemos los dos ejes, ya digo, es un creo que habría que hacerlo a mano alzada por rapidez. Entonces proyecto un alzado, el alzado vuelvo a coger exactamente los mismos cilindros, el cilindro este grosor lo vuelvo a poner aquí. Voy a poner un poco más arriba. Bueno, voy a dejar esto como eje. Este el eje centrado por aquí. Y ahora cogemos este cilindro, ya lo colocamos aquí. El corte de cuadrante lo representamos también externamente, representamos aquí. El grosor del cilindro este tiene que ser igual. Ya digo, llevamos mucho tiempo de vídeo, voy a ir rápido. Entonces tenemos este cilindro, bueno, parece que es más estrecho, por aquí, por ejemplo. Quitaríamos ahí la línea sobrante y lo mismo por aquí. Nos quedamos con esto. Tendría que haber simetría. La intersección interna de los cilindros que queda por aquí y va al punto central aquí, tal y como habíamos visto, y lo mismo externa. Luego la parte saliente, que corresponde aquí al cilindro este, y luego aquí también la parte saliente de estos dos, que corresponde a uno y a otro, a este y a este. Dejando aquí entonces ya el otro cilindro. Bueno, como este íbamos hacia el interior, tenía aquí un roscado y aquí cónico, que esto estaba centrado, y lo mismo aquí, un roscado cónico. Entonces, mientras que aquí dejamos ver la parte exterior. La parte exterior es esta línea. No marcamos esta línea porque es imaginaria, y al llegar aquí a la intersección viene aquí una línea recta. Mientras que en la parte interna también tendrá una línea recta. Dejamos la parte externa del cilindro, y lo mismo aquí. Marcamos los ejes. Y ahora esto, vemos aquí la posición interna de la pieza, que tiene que ser el tema este con el grosor que le dimos. Aquí parece que le dimos un poco mayor. Y luego aquí abajo pues llega hasta exactamente hasta la mitad de la pieza, ya que quitamos un cuarto de la pieza. Y este grosor igual a este de aquí arriba. De manera que ya estas líneas desaparecen. Desaparece esto. Marcamos aquí. Esto así. Entonces tenemos aquí la parte interna cortada, y marcamos aquí el rayado a 45 grados con línea fina. Es la misma pieza, o sea que no varía el rayado, la dirección ni la distancia entre esas líneas equidistantes. Líneas finas, más finas que el dibujo. Aquí no se pone la línea. Bueno, pues esa sería la parte interna del objeto, mientras que esta es la parte externa. Se coge siempre, por eso representé aquí tal y como debería ser. Bueno, tenemos esto, y por último si hacemos aquí una proyección en perfil, que casi no haría falta, pero bueno, vamos a marcar línea de tierra paralela a este eje.
grosor para la línea de tierra y proyectamos los puntos mediante giros de centro O. Pasamos esta distancia y ahora cogemos el diámetro de estas circunferencias, que parece que es este, la circunferencia externa, tiene que estar centrado aquí con esto, y esta misma circunferencia y también con la rosca, que supongo que sería esta, bueno, más o menos, vamos rápido. El cilindro que sale y este tangente aquí arriba a la misma altura, ¿no? Con el mismo grosor que este. De manera que aquí decimos que era prácticamente tangente. Algunos son tangentes, si de repente es tangente, aquí lo que aparecería sería las dos líneas coincidentes y aquí quedaría un hueco, con lo cual tendríamos algo como esto, así. Aquí la superficie cónica sería algo así. De manera que ahora vendría aquí la rosca toda y aquí vendría la otra rosca. Aquí hasta la mitad, ¿no? Entonces tendríamos esto, aquí la intersección, etcétera. Bueno, ¿qué quiere decir? Que aquí nos quedaría un hueco. Sería algo como esto. Bueno, tenemos esto ya. Por último vamos a acotar rápidamente. Hay que decir que podríamos obtener todas las medidas haciendo los abatimientos, pero ya no lo voy a hacer en esta pieza porque se nos iría el tiempo. Ya llevamos mucho tiempo con este vídeo. Solo decir que aquí marcaríamos, por ejemplo, los diámetros, por ejemplo, aquí, dirigido hacia el centro. Y marcaríamos, por ejemplo, iríamos marcando, por ejemplo, el primer diámetro, aquí línea llena, y aquí marcaríamos la medida 11, por ejemplo, 3. O, por ejemplo, podríamos coger la distancia de este cilindro, de este, la altura de esos cilindros, lo continuaríamos las líneas y hacer cotas alineadas, de manera que la cota la pongamos por aquí. Esto debe sobresalir igual 2 milímetros en cada una, por aquí 2 milímetros, y pondríamos aquí las flechas. Puedo aprovechar aquí una, aquí otra, una abertura a 15 grados, líneas llenas, 15 grados aquí el ángulo de 15, y pongo aquí la medida 22, por ejemplo, y puedo aprovechar esa flecha para este lado y para esto, y sacar aquí la línea de cota. Y aquí, por ejemplo, 9, 9. Yo estoy poniendo los números así, al azar. Aquí habría que poner el ángulo y también se pone una línea más fina para indicar que es una rosca. Y lo mismo aquí, línea más fina para indicar rosca, aquí exactamente igual. Entonces marcaríamos los dos ángulos que se supone que son iguales, ya que son dos conos iguales. Entonces marcaríamos, con marcar uno llega. Pondríamos aquí, por ejemplo, como está muy lejos, el arco es casi una línea recta. Marcaríamos la línea y pondríamos 4 grados, por ejemplo. Bueno, seguiríamos acotando, por ejemplo, cilindro interno. Podríamos poner el símbolo de diámetro, ya que aquí no se ve que es circunferencia, y poner aquí, por ejemplo, 15, para leer en vertical. Luego medida, por ejemplo, para este cilindro, podríamos sacar la cota por fuera, por aquí. Habría que alejar esto entonces, poner aquí la cota y poner la medida, pues por ejemplo 20. Y lo mismo para el externo, aunque va a ser como este, se puede poner aquí abajo. El externo, por ejemplo, pues aquí pondríamos la cota para medir en vertical, por ejemplo 24. Bueno, y así seguiríamos con todo. Aquí se supone que está la rosca. Si queremos podemos hacerlo simplificado o poner líneas así en paralelo oblicuas. Es una forma menos simplificada de hacerlo, pero también está permitida. Poner aquí las líneas así, oblicuas. Bueno, tenemos aquí, recordamos que esta línea no se marca, aunque exista realmente. Esta línea ya no existe, esta de aquí, ya que es la parte interna del cilindro, o sea que vendría por aquí. Bueno, con lo cual, pues ya tendríamos ahí el detalle, que podríamos seguir acotando, marcar también ejes aquí y ver aquí las líneas que nos faltarían. Pues, por ejemplo, el diámetro de la rosca, esto. Habría que indicar también pues, una denominación para la rosca, el tipo de rosca nacional de tubos, estas roscas americanas que son sistemas de instalaciones hidráulicas, ¿no?
se pone, vamos a ponerlo aquí, marcamos la línea toda por aquí, y la línea auxiliar de cota en este caso se convierte en línea de referencia. Marcamos una flecha y aquí ponemos la denominación para ese tipo de roscado. Es una norma que se dice NPT, ponemos NPT, que tendría el acrónimo de National Pipe Trial, rosca nacional de tubos, ¿no? Entonces lo que se marca es pues varias medidas. Tenemos por un lado, tenemos el tamaño nominal en pulgadas, ponemos, por ejemplo, en este caso pues sería 1/4. Y luego ponemos también, se mide en pulgadas por pie, ponemos también aparte de ese cuarto, ponemos por ejemplo las roscas por pulgada y lleva un número, en este caso sería por ejemplo 18. Bueno, esto viene siendo más o menos un diámetro externo de pulgadas de 13 milímetros y pico, 13,7, 0,54 pulgadas. Y el paso de la rosca en pulgadas 1,41. Bueno, con esa denominación ya nos llegaría para saber el tipo de rosca que utiliza. Marcaríamos las líneas de mayor grosor para toda la pieza, dejando las líneas auxiliares de cota y las líneas de cota más finas, y luego números aquí en vertical. Esto debe sobresalir siempre 2 milímetros. Y bueno, con esto habría que revisar a ver si falta alguna línea. Revisamos aquí para el alzado el grosor interno, estos los dos cilindros, aquí esto, cilindro, el otro cilindro, aquí habría que poner la línea fina toda para indicar el roscado, puede ser no enteramente continua, la línea fina igual que decíamos aquí, y luego empezar a poner todas las medidas para los diámetros. Por ejemplo, aquí ya pusimos 24, está alineada con esto, ya se ve que esto también es 24, ¿no? Bueno, comprobar si realmente están todas las medidas puestas. Por ejemplo, la distancia de aquí a aquí, pues es esta distancia de aquí a aquí, que se puede decir que es la mitad de esto. Pero bueno, si hubiera alguna duda, o la distancia de centro al final también se podría marcar, vamos a marcarla, pero ya digo, no se ponen cotas de más. Pondríamos aquí en vertical, y la siguiente, por ejemplo, esta línea que es discontinua con tramo recto y segmento menor se convierte en continua y ponemos dos cotas alineadas, la primera a 1 centímetro y las siguientes a 8 milímetros. Entonces ponemos aquí, por ejemplo, distancia 11, las verticales para leer girando el papel a la derecha, y aquí, por ejemplo, 21. Ya digo, son medidas puestas al azar, flechas llenas, y aquí los 2 milímetros excedentes, ¿no? Y esta línea auxiliar de cota nos vale para las dos. Bueno, lo vamos a dejar aquí para hacer una mejor apreciación del dibujo. Pues podemos dar un pequeño sombreado para que se vea mejor la pieza. Pues daríamos, por ejemplo, aquí un tono longitudinal, por ejemplo, para esta zona, siguiendo la dirección del eje Y. Entonces marcaríamos por aquí, por ejemplo, la dirección del eje Y es este, entonces marcamos aquí un tono. Entonces este tono se va degradando, y ahora aquí, por ejemplo, podríamos poner un fundido. Todo por aquí. Lo mismo aquí, por ejemplo, aquí tono que se degrada, y aquí igual. Cogemos un difumino para que se perciba mejor como cilindro. Podemos dar una mancha, y aquí, por ejemplo, damos más contraste. Contraste siguiendo la dirección del cilindro. Bueno, pues podemos seguir sombreando. También el metálico ahora entra hacia adentro, y ahora la zona sombreada llega, por ejemplo, hasta aquí. Igual que llega hasta aquí.
habría que hacer otra vez aquí otro fundido homogéneo. Digo, no es una técnica muy adecuada esto de lápiz para esto, pero lo ideal sería rotulador, pero bueno. Entonces igual que sombreamos aquí un poco, pues también aquí un poco. Y aquí igual que viene por aquí el cilindro, pues podrá también reflejar aquí un oscuro, por ejemplo. Entonces tendríamos esto más esto y aquí distintos tonos, ya que es un plano. La zona interior igual, pues por ejemplo longitudinalmente un tono oscuro, todo por aquí. Entonces marcaríamos toda esta zona de oscuridad, la zona interna del cilindro. Y va viendo un fundido hacia adentro. Entonces fundido que sea homogéneo. Y aquí por ejemplo contraste. Bueno, zona interna ahí con algo de reflejo, alguna mancha por aquí. Y aquí lo mismo. Bueno, podríamos seguir intentando hacerlo un poco más real para que se perciba mejor, pero bueno, vamos a dejarlo ya. Ya nos hemos divertido lo suficiente. Y luego al final todo lo que se escape de manchas fuera del dibujo, pues le damos un toque para sacarlo y ya está. Bueno, pues ese sería el cilindro en axonometría con corte a 1/4 y una pequeña un boceto, un bosquejo, lo que se llama un croquis acotado en dibujo técnico, que es, en realidad habría que hacerlo a mano alzada, pero bueno, para que quedara un poco más presentable, pues se hizo así, con ayuda de una regla, ¿no? Entonces sería vista desde arriba en planta, un alzado y un perfil, las tres vistas aquí, que si las dobla las podemos obtener. Bueno, pues eso sería todo. Por último, solo decir que si queremos tomar las medidas reales, al final cogimos aquí la posición del cilindro, aquí la posición del eje. Si mantenemos que el eje, por ejemplo, va a venir aquí centrado por este punto y va a venir hasta aquí, como el eje lo colocamos todo por aquí, pues vamos a hacer que, al fin y al cabo, ahora podemos cambiar los ejes siempre y cuando pasen por esos puntos, hacia adelante y hacia atrás. Vamos a hacer que pasen por el centro. Entonces hago una línea ortogonal a esta, a la altura que quiera. Si es ortogonal, necesariamente esta medida quedará igual que esta. Cojo esta misma medida, la coloco aquí y ya tengo aquí el abatimiento de esta cara. Bueno, pues lo único que tengo que hacer, manteniendo que este es el eje del cilindro, sale desde aquí, desde este punto, hacia aquí, sale de este punto y viene exactamente hasta este punto, hasta aquí. Y si hago aquí una ortogonal, pues sé que la elipse esta viene hasta aquí. O sea que el cilindro será esto y llega exactamente por detrás la elipse, por aquí abajo, va a venir por aquí todo. Esta medida será igual que esta. Y como decía, la anchura va a corresponder exactamente, me la da aquí detrás esto, viene por aquí, por este punto, ¿no? Por aquí detrás hasta aquí. Entonces bajo esto, esta medida y me da aquí la anchura esta.
Entonces tengo ya que ese cilindro en verdadera forma está aquí, o sea, con el tamaño real, ¿no? Y habría que hacer lo mismo con todo. En principio cogí solo este cilindro sabiendo que por este eje, que es el que corresponde aquí, a partir de este punto este punto lo bajé, el punto A cae aquí a', y luego haciendo por aquí una horizontal corta a la otra elipse aquí. Entonces bajo este punto y cae aquí. Si de repente continuara esta línea corta el eje de giro en este punto. Si continúa esta línea, pues también corta el eje de giro ahí en ese mismo punto. De manera que esta medida se transforma aquí en esta. Si hago